Entonces, dice Hefesto mojándose los labios con saliva mirando desde una isla flotante a un grupo de seres humanoides con rasgos de animales, ¿cómo se llamaban? Oh Erebeast. Hace una semana estabas dudando de crear una raza y ahora tienes 5, dice el dios del juego animado. Sí, 5 razas distintas, repite como un loro el dios del fuego, aún sorprendido y estresado por todo el trabajo que tenía. Te dije que tendrías mucho trabajo, ¿a que no fue una buena sorpresa? Dice animado. Hefesto solo se frota la 100, para relajar el dolor de cabeza. Para empezar, su hijo Tet, había creado a los Seren, una especie humanoide con temática de especies marinas, con habilidades y capacidades relacionadas con dicha especie marina relacionada. Luego fueron los Insect, una raza de humanoides, adivinen, insectos, aunque no eran repugnantes y a decir verdad algunas de las mujeres eran hermosas, a pesar de tener alas de polilla o patas de araña, cosa que haría a Atenea palidecer, después de lo que ocurrió con Aracne y su muestra infantil a la hora de perder contra ella a la hora de crear ese tapiz. Si la mortal fue orgullosa, pero cualquiera lo estaría con tales habilidades, y no es como si los dioses no hicieran lo mismo de alardear de sus habilidades. Lo hecho por Atena fue claramente una muestra de inmadurez impropio de un dios, pero trágicamente es normal. Luego están los Dragonia, ya por el nombre de raza uno se hace la idea que son dragones humanoides como las demás razas vistas, aunque dentro de esta raza también entraban los reptiles, hasta habían dinosaurios, esos seres monstruosos creados por Leid y Caos por diversión y luego los extinguió con una roca o meteorito venido del espacio. Y eso fue un acontecimiento mucho, mucho más viejo que los dioses de primera generación, no, mejor dicho, mucho más viejo que los titanes mismos. Y entraron los humanos, o como los llamo Tet, y Maniti, un buen nombre, aunque son muchos más fuertes y capaces que los humanos de su mundo de origen, mayor vitalidad, mayor fuerza, un cuerpo más resistente y la capacidad de usar la magia, algo que todas las razas de Disboar pueden usar. Papá, dice Ted tratando de despertar a su padre, que se quedó pensativo. ¿Qué decías? Pregunta Hefesto, ya alerta a lo que iba a decir su hijo. Bueno, te decía que sería bueno que te presentaras a las demás razas y dieras tus conocimientos, al final al cabo eres uno de los dioses de este panteón y al ser el dios de la fragua y artesanos y la metalurgia, sería bueno que los guíes como se debe en esas artes, importantes. Dice su hijo, y sabía que tenía razón, era su deber guiarlos. Suspira, está bien, voy primero a la isla submarina de los Eren, ¿cómo era que se llamaba? Lo llamaron Isla Primis del Mar. Dice Ted recordando el nombre de dicho lugar. Bueno, es un nombre raro, dice Hefesto confundido. Creo que se debe a la piedra prisma del mar que abunda dicho lugar, digo recordando ese material creado por mí. ¿Y qué tiene de especias la piedra prisma del mar? Bueno, para empezar emite la misenergía del mar, así que puede servir de camuflaje para ocultarte de monstruos marinos, al sentir que dicho material es igual al mar, resiste las altas presiones del mar con facilidad y sirve para ampliar el control sobre el agua o mejora la magia de agua o relacionada con el agua. Oh, es interesante, dice Hefesto al pensar en lo que podría crear con dicho material y las posibilidades. Ya vas a ir, digo para despertarlo del ensoñamiento de mi padre, al pensar en las posibilidades de cómo usar la piedra prisma del mar. Sí, ya voy, y desaparece en llamas. En sí todos los dioses se pueden teletransportar, pero algunos dioses le agregan algunas cosas para hacerlos destacar del resto. En el caso de Zeus, desaparece en un rayo, Hefesto y la tía Hestia en llamas, y por lo que sabía Apolo lo hacía con un brillo dorado intenso que si lo miras fijamente te podrías quemar los ojos. Y hago aparecer mi Suniaster y hago que me muestre el lugar donde estaba mi padre. Al enfocarme en su firma divina, mi Suniaster me puede mostrar una imagen en tiempo real de lo que está haciendo mi padre o cualquiera que desea ver. También sirve con el pensamiento y es casi indetectable, casi de sus excesiones, y esos serían los seres con gran intuición o instintos, o habilidad que le permita ser detectado. De resto, detectarlo con hechizos o otras cosas similares sería muy difícil. Y veo que mi padre apareció en la isla Prisma de Mar. Se veía nervioso, y era normal debido a que sus interacciones con los humanos en nuestro mundo no eran comunes y normalmente solo intervenía a vez de sus hijos semidioses, por ello era conocido. Ahora tenía que presentarse, como lo habían hecho otros dioses ante los mortales, para impartir sus conocimientos y hacerse conocerse. Con Hefesto.
estaba nervioso y sabía que su hijo lo estaba vigilando de alguna forma, aunque no podía sentir el cómo, pero conociéndolo es seguro que fuera así. Ya solo hazlo, Hefesto, eres un dios maldición, porque estoy tan nervioso, piensa el dios de la forja tratando darse ánimos, pero fallando. En eso se fija en la isla, la cual por lo que sabía estaba a unos 100 kilómetros bajo el nivel del mar, encerrada en una burbuja hecha por unos árboles creados llamados mangroves cuya resina creaba dichas burbujas y creaban una atmósfera especial lo cual mantenía a dichas burbujas por largos periodos de tiempo, eran muy resistentes y difícil de estallar por lo que le explicó su hijo y las raíces de los mangroves llegaban hasta el lugar. El lugar estaba en construcción y tenía muchas rocas y vegetación marina, es decir, corales. Era hermoso para la vista y con el adiestramiento correcto, tendría la posibilidad de rivalizar con la Atlántida de Poseidón, el dios del mar estaba más que orgulloso de su ciudad submarina, aunque todos sabían que la creó para rivalizar con Atenas debido a que perdió ante Atenas y ella se volvió la patrona de la ciudad, a decir verdad los olivos eran mucho mejor que una fuente. De por sí la fuente daba agua salada la cual no podía ser consumida, por los humanos solo era bonita y listo, en cambio el olivo daba aceite, el cual podía ser usado para sus comidas, madera y alimento, aunque la decisión la tomó en sí el rey, era seguro que su pueblo lo apoyaba y tener una diosa de la sabiduría y el aspecto bueno de la guerra si es que la guerra tenía algo bueno en sí. Había aparecido directamente en la isla, a las afueras de ella ciudad, no espera encontrarse con nadie pero. ¿Quién eres tú? Escucha una voz fuerte y profunda, pero a su vez respetuosa. Y voltea y ve a un ser humanoide de piel azul y características de un tiburón ballena y lo reconoce como Jimbe, uno de los Serenque creados por su hijo y uno de los más inteligentes, aunque la cuestión cómo sabía que iba a estar aquí. Hefesto se lo queda mirando y Jimbe le regresa la mirada, estando en una guerra de miradas repentinas. Shirley, él es el hombre que viste. Dice en voz alta y de atrás de Jimbe se asoma una niña Seren con cola de tiburón, de pelo azabache. Sí, es señor Jimbe. Y Hefesto la mira ya descubriendo la razón del por qué saben que iba a venir, la niña al ver que Hefesto la miraba se escondió de nuevo detrás de Jimbe, así que ella es un oráculo, interesante pensó el dios del fuego, conocía los oráculos muy bien, existía muchos oráculos en Grecia como el oráculo de Delfos, y otros como Poseidón venía en sueños a los que se quedaban en el que estaba en Tebas, aunque estos sueños lo debían interpretar la persona bendecida para verlo. Me presento, decidió Hefesto presentarse, ya lo habían descubierto y de por sí tenía que presentarse, esto solo acelera el proceso. Mi nombre es Hefesto Y, soy el dios de las fraguas, fuego, volcanes, los artesanos, los herreros, la metalurgia, o también la sangre, el linaje, las bestias, la jardinería y la fortaleza espiritual. Dice Hefesto, casi olvidando sus nuevos o mejor dichos dominios sin usar, si se podría decir así. ¿Un dios? Dice confundido Jimbe sin saber que era un dios y la importancia de este. Supongo que no sabes qué es un dios, dice dándose cuenta de ese hecho. Oh, se me olvidó presentarme como un dios, pensó el creador de Disboard, aún viendo la situación y anotando que la chica Seren Shirley era un oráculo. Un dios, es un ser inmortal, es decir no puedo morir y viviré técnicamente para siempre, también soy un ser muy poderoso y con dominios, los cuales mencionar y tengo control y conocimiento casi absoluto, en todo lo relacionado con mis dominios. Explicó lo mejor que pudo y al parecer Jimbe le entendió y la niña Shirley apenas pudo captar la idea, pero es una niña y apenas tienen conocimiento sobre cosas básicas de mi mundo de origen. Oh, más o menos comprendo lo que es, pero que le trae a la isla Prisma del mar, Lord Hefesto, dice Jimbe hablando de forma respetuosa al ser que entendió que era tan poderoso que podría matarlo, aunque por lo que notaba este ser llamado Dios, era amable y no mostraba ninguna mala intención. Lord Hefesto, pensó el dios, nadie lo había tratado con tanto respeto, si se ganó unos puntos este Seren. Bueno, estoy aquí para presentarme, soy uno de los dioses de Disboard, y es mi deber ayudar en su mejora al darle mis conocimientos. Explica Hefesto. Disboard, dice Shirley tratando de decir el nombre del planeta. Bueno, digamos que ustedes viven en Disboard al igual que las demás razas que lo habitan, Disboard es el nombre del planeta, un planeta es una gran roca completamente redonda, donde habitamos.
Hefesto ve aún sus caras confundidas y suspira, déjenlo así, lo descubrirán luego, por eso estoy aquí para enseñarles, así que guíenme para presentarme y guiarles en el camino del herrero y otros conocimientos útiles, para su desarrollo como raza. Entiendo, en verdad sería de mucha ayuda. Nuestras armas no son muy útiles y no tenemos nada que facilite el cultivo de plantas, y muchas otras cosas que se nos hace muy difícil. Perfecto, los ayudaré, vamos, los demás también tienen que conocerme. Y se ponen a caminar. Shirley se acerca más a Hefesto y este solo la mira curioso. Señor Hefesto, ¿qué le sucedió en su pierna? Dice una Shirley viendo la prótesis de la pierna de Hefesto. Algo que aclarar es que Hefesto estaba en su forma anterior y no en su forma nueva, o mejor dicho, original. Esto, dice mirando su prótesis. Hefesto se quedó pensativo viendo cómo abordar el hecho de su nacimiento. Shirley, no hagas esas preguntas, de seguro es algo personal del Lord, dice Jimbe en tono de reproche. No descuida. Bueno, Shirley, yo nací con ciertas anormalidades, por eso tengo esta prótesis para poder caminar. Oh, qué mal, dice Shirley abrazando a Hefesto tratando de animarlo por su situación. Hefesto se sorprendió, pero se relajó un poco, y siguieron su camino y Hefesto liberó un aire cálido reconfortante a su alrededor. No fue mejor de lo que pensé, digo en voz alta. Bueno, mientras voy a visitar a los Orebeast, y me teletransporto a un bosque de árboles gigantes, y me hago invisible y empiezo a flotar viendo a los lejos casas en los árboles, creadas por los Orebeast. Parece que darles información en la construcción de casa básicos les permitió crear viviendas útiles. Podía ver bestias como felinos, carnívoros y demás. Vi como un toro de color rojo y cabello rubio caminaba, cargando agua. Interesante, tienen ropa primitiva creada con la piel de bestias. Es primitiva, pero oculta lo necesario. Pienso mirando el lugar, parece que les va bien. Me paralizado, esos sonidos no eran gritos de dolor, mejor voy a investigar, y subiendo llegué a una casa del árbol algo más alejada. Y notando que el sonido venía de aquí, me asomé y un color dorado subió por su cara. Que vi, bueno, por los sonidos cualquiera lo hubiera adivinado, pero Ted, al ser un niño aún siendo un dios, apenas tenía 12 años. Y la imagen de los Orebeast teniendo relaciones sexuales, no era algo que imaginas, sabía la teoría, gracias a los libros. Rápidamente Ted desaparece de la vista de una mujer con orejas de conejo de color negro como su cabello y un Orebeast más bestial, con apariencia de un tigre blanco musculoso. Ted aparece en su hogar o base, encima de la pieza de ajedrez del rey. Y se agacha tapándose su cara de la vergüenza y pena. Oh, como no pude reconocer ese sonido, maldición si soy algo ingenuo. Pienso avergonzado. Un mes después. En este mes Hefesto visitó a las demás razas y les impartió sus conocimientos. Los Seren ahora podía crear armas y utensilios y conocían sobre temas relevantes como la magia y los sistemas de poder o gobierno. Esto hizo que escogieran a Jimbe como rey de los Seren. Al parecer es muy querido y le crearon un templo a Hefesto, ubicado en un volcán submarino, donde allí trabajan los herreros instruidos por Hefesto. También visitó a las otras razas como los Dragonia, Orebeast, los Insecti y Maniti. Todos aprendieron todo lo posible y le crearon un templo a su honor, donde trabajan los herreros. Aunque les enseñó magia a las demás razas, fue lo más básico, no era un experto y su conocimiento se basaba en sus elementos y cosas que le servía para la creación de armas y objetos mágicos. También hizo que las otras razas se conocieran entre sí. Para su sorpresa no hubo una división entre ellos, debido a sus diferencias, y solo se trataron como si de otro compañero más de su raza se tratase. Los primeros en conocerse fueron los Orebeast y los Insect. Los Dragonia y Imaniti fueron los segundos y compartieron recursos, como alimentos por parte de los Imaniti y minerales por parte de los Dragonia, debido a que viven en las montañas y los Imaniti viven en las praderas, abiertas cerca de fuentes de agua potable, para el cultivo. Los Seren sabían de las demás razas y tenía planeado decirle a su hijo para crear un diálogo entre las razas, por eso está ahora en su base, que no era nada especial en sí. Papá, ¿cómo estás?, dice Ted al ver llegar a su padre. Tenía un poco de grasa en su cara, al parecer estaba creando algo. Bien, hijo, me fue mejor de lo que esperaba, aunque ya debes saberlo. Sip, asiente con una sonrisa. ¿Y bien, qué piensas?, preguntó curioso.
Me parece una gran idea, ya deben saber de mi existencia, por parte tuya y un diálogo ayudaría a crear bases sólidas en la convivencia, hasta podría lograr a que formen ciudades en un futuro. Aunque lejano, las poblaciones siguen siendo pequeñas, algunas apenas tienen 300 miembros y los que tienen más, que son los Orebeast, son unos 1000, en nuestro mundo sería como decir que están en peligro de extinguirse. Así es mejor y además pienso crear más razas y ya de por sí pueden vivir más tiempo de lo normal. ¿Cuánto era que le diste de vitalidad? Digo tratando de recordar. Entre 300 a 500 años, explicó. Sí, es mucho más que los humanos de nuestro mundo, pero sin dudas su capacidad de controlar la magia y un cuerpo más resistente les permite eso. ¿Y qué haremos cuando se mezclen entre sí y creen híbridos? Oh, eso, un tinte dorado aparece en mis mejillas al recordar la última vez que visité a los Orebeast. En realidad, me encargué de eso pensando a futuro, en el caso que se reproduzcan existe varias opciones, la primera es que nazcan de forma de una raza, o mezclado, es decir, un tiburón lobo, algo así sería la segunda opción. En el caso de los Imaniti, los híbridos tendrían la capacidad de adquirir formas de Werebeast, Seren, insecto dragonía, algo así como un potenciador de poder momentáneo, explicó las características genéticas que les hice en su creación, pensando en esta posibilidad. Hoy si te lo preguntas, las razas, Insect, Werebeast, Seren y Dragonía, están basados en diferentes especies animales. Cuando dos de la raza Werebeast tienen un hijo, este puede ser de su madre o la de su padre, o también los genes recesivos afectan y eso los haga pertenecer a otra especie distinta. Ya comprendo, resuelto eso, la reunión donde se realizará. Tal vez, cerca de una laguna costera, cerca de un bosque y está en una posición estratégica, perfecta para crear una ciudad costera. Enviaré el mensaje y crea 5 Avex Fénix que salen volando. Yo lo miro, papá, sabes que los Seren viven bajo el agua, el ave fénix creada desaparecerá al momento de tocar el agua. Se me olvidó eso, mejor solo teletransporto las cartas directamente. Si eso es mejor, papá, lo más probable es que lleguen en una semana. Sí, el lugar no está muy cerca y por si acaso le proporcione una brújula que apunta a la ubicación, solo deben seguirlo. Suspiro, esto es mucho trabajo, pero sigue siendo divertido, sonrió. ¿Y qué estás haciendo? Oh mira, digo guiando a mi papá para